Muy buenas noches, ¿no? A todos los colegas. Estamos nosotros hoy iniciando, ¿no? El, Bet- el último BetCon, ¿no? De nuestro primer lanzamiento que hicimos, que eran 6 conferencias, ¿no? Estamos ahorita en la última. Este espacio no ha sido creado. BetCon es un espacio de conferencias, ¿no? Que ha sido virtuales, que Podium ha organizado para nuestros profesionales veterinarios. El objetivo principal es que ustedes, nuestros aliados estratégicos, profesionales veterinarios en Bolivia, estén actualizados con temas de interés en el medio, fomentando de esta forma la capacitación continua y buscando el crecimiento profesional. Por esto hemos buscado profesionales referentes en el medio para juntos explorar temas actualizados y de interés veterinario. Como dijimos, este primer ciclo constó de 6 conferencias, donde en cada conferencia se entregó certificados de asistencia. Hoy tenemos la grata presencia de la doctora Aremí Claudia Lujano Guzmán. Ella nos va a hablar sobre todo el tema de últimas técnicas en el manejo de heridas traumáticas. La doctora es de nacionalidad mexicana. Vamos a ver temas como introducción al manejo avanzado de herida, la evidencia económica del beneficio de utilizar terapias avanzadas en el manejo de herida y las principales patologías, ¿no? Nosotros comenzamos, ¿no? En octubre con nuestro primer BetCon, de los cuales nosotros realizamos un cronograma y cada mes se fue realizando, ¿no? Estos eventos, los cuales tuvimos la grata presencia de los médicos veterinarios de diferentes ciudades, de Cochabamba, La Paz, El Alto, Sucre, Santa Cruz, y estuvimos, ¿no? En este proceso, ¿no? De aprendizaje, de que ambos, ¿no? Tanto ustedes como nosotros como empresa podamos realizar un lazo, ¿no? Comercial. Y hoy estamos en nuestra última conferencia. Agradecerle por su presencia, por seguir creciendo profesionalmente, que esto le hace bien, ¿no? A la clínica veterinaria, sobre todo a nuestras mascotas, ¿no? Ya estaremos iniciando un nuevo ciclo donde nosotros le estaremos comunicando, ¿no? Qué temas vamos a tratar y también vamos a hacer un sondeo, ¿no? En las diferentes veterinarias, cuando las visitamos, para ver qué les gustaría que en nuestro próximo ciclo de VetCon estemos también nosotros, ¿no? Qué temas es de su interés, ¿no? Profesional. También de este último VetCon haremos llegar con toda la fuerza de venta sus certificados, ¿ya? Entonces, entonces iniciaremos nuestra última conferencia, nuestro primer VetCon. Gianfranco. Muchas gracias, doctora Ponte, por esta introducción. Agradecerle a la doctora Ponte, a Vícola Sofía, a Podium, por darnos la oportunidad de haber participado en estas gratas conferencias y muy interesantes que hemos tenido. 6 conferencias, hoy rematamos con broche de oro, con esta invitada de lujo, y lo digo muy sinceramente porque la doctora Aremí Claudia Lujano, pues sí, en México y ya en muchas partes de Latinoamérica se ha dado a conocer por su experiencia en algo que es pan de todos los días en las clínicas y hospitales pues, del mundo, ¿no? Que son las heridas y su manejo. Es lo que yo he visto de la doctora es cómo maneja las heridas, pues sí es, yo me quedé en la época de los dinosaurios, a comparación de lo que hace la doctora. En mis épocas manejábamos las heridas de otra forma, pero sí, sí es muy interesante lo que están haciendo ella y la asociación a la que ella pertenece, que ahorita les platico brevemente en su semblanza. Es muy interesante y creo que los médicos de Bolivia van a aprender muchísimo con esta hora de conocimiento que nos va a compartir la doctora. Doctora Ponte, muy agradecido. A Vania también, muy agradecido por la invitación. Y
Antes de comenzar y presentar a la doctora, quisiera comentarles que si tienen preguntas, por favor hacerlas en el chat o en el botón o icono que está en la parte de abajo inferior de su pantalla que dice preguntas y respuestas. Ahí al final de la conferencia de la doctora Lujano, se darán las respuestas. Por favor. Todos los micrófonos y también los videos estarán apagados y solamente quedará presentando su ponencia la doctora Lujano. Y ya sin más preámbulo, me permito presentar a la doctora médico veterinaria zootecnista especialista, Aremí Claudia Lujano Guzmán. Tiene una experiencia laboral muy interesante. Por ejemplo, tiene en la unidad médica veterinaria Vida Vet, que hasta la fecha trabaja ahí. Practica la medicina interna y la cirugía en perros y gatos, el manejo avanzado de heridas veterinarias con Mavet. Ahorita le vamos a explicar qué es Mavet. También trabajó en el Centro Veterinario México de 2009 a 2018, en medicina interna canina y felina, dermatología y manejo de heridas en perros, gatos y mascotas no convencionales. También estuvo en la Clínica Veterinaria Vistahermosa de 2006 a 2007, practicando la medicina interna. También estuvo en la Clínica Veterinaria El Arca de PET, del médico veterinario zootecnista, diplomado Pedro Torrejón Herrera, de 2005 a 2006, en medicina interna y cirugía. Y en la Clínica para Perros y Gatos del médico veterinario zootecnista especialista Froilán Soberanes y el médico veterinario zootecnista especialista Javier Rojo López, también practicando la medicina interna. La formación de la doctora: es licenciada en medicina veterinaria y zootecnia por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, egresada en el 2002. Tiene el primer diplomado presencial de AMBEPE en 2006, posgrado en el Hospital Veterinario de Especialidades de la Universidad Nacional Autónoma de México en 2009, curso de ABLS 137, que es sobre soporte de vida avanzado del paciente quemado, certificado de la ABA, Fundación Micho Humao, institución de asistencia privada, del 23 de julio del 2016. Actualmente es miembro y representante de medicina veterinaria de AMCICHAC, que ahorita le vamos a decir que es la Asociación Mexicana para el Cuidado Integral y Cicatrización de Heridas, una asociación que ha tenido mucha relevancia en México. Tiene otras cosas interesantes la doctora. Ha publicado artículos de divulgación científica, como la toma de decisiones en pacientes críticos con anemia. Tiene también otra publicación del síndrome poliglandular, con el informe de un caso en AMBEPE en 2010. Es ponente nacional e internacional en medicina veterinaria y medicina humana. Tiene mención honorífica en trabajos libres del Congreso AMCICHAC 2017 por la contribución en la innovación en el cuidado de las heridas, con el trabajo cura en ambiente húmedo de heridas en medicina veterinaria y presentación del cártel, preparación del lecho de la herida utilizando terapia con presión negativa en pacientes críticos veterinarios. Es diplomada en el cuidado integral de heridas y estomas por la AMCICHAC en 2018. Tiene el primer y tercer lugar en AMCICHAC en 2020 en la modalidad de cartel. Tiene el primero y segundo diplomado integral y avanzado de manejo de heridas en perros y gatos y mascotas no convencionales, autora, ponente y organizadora. Y tiene más de 100 ponencias a nivel nacional e internacional. Bienvenida, doctora Lujano, y muchas gracias por compartir con nosotros tu conocimiento. Heidi, ¿me apoyas con la doctora Aremí en pantalla? Sí, ya está en pantalla, pero ya. Okay. Muchas gracias, Gianfranco. Perdón por lo largo, aunque sea corto, del currículum, pero en estas épocas es importante que veamos las situaciones en las que cada uno a las edades diferentes nos hemos enfrentado.
No digo que todos tengan que pasar por lo mismo que cada uno pasó, pero sí es importante considerar que yo no llegué en un momento de decir voy a tapar hoyos y eso es a lo que me voy a dedicar. Mi trayectoria ha sido larga, no he estado en un solo consultorio, no he estado en una clínica, yo soy una persona que soy muy ansiosa en el sentido de que no me quedo quieta y entonces pues me ha permitido decir aquí ya no me conviene, aquí ya no crezco, aquí puedo volar. Entonces, la mayoría de las generaciones actuales veo los currículums y veo que no tienen experiencia en ninguna clínica, en ningún consultorio. Y llegan a pedir trabajo y llegan a pedir trabajo diciendo que van a aprender. Claramente no puse todos los cursos, congresos a los que asisto, son más de 100, más los webinars que se están dando para vomitar y esa es la idea, que se den cuenta que esto no es decir, es el pan de cada día y pues como a mí me va bien poniéndole lo que le pongas, le puedes poner harina, le puedes poner lodo, le puedes poner aceite, le puedes poner lo que tú quieras a una herida, si al paciente le va a ir bien, le va a ir bien. Si la herida ya se te estancó, le reces un Padre Nuestro, 2, 3, 5 Aves Marías, le hagas lo que le hagas, lo pongas de cabeza, que llegue el Papa y le dé su bendición, no vas a poder si no tienes la capacidad de darle un manejo integral a esa herida. El darle un manejo integral es conocer de medicina interna, de urgencias, de cirugía, de endocrinología. Por eso es importante recalcar en mi hoja de vida o currículum, como ustedes lo conozcan, que no solo me dedico a tapar hoyos, que no solo estoy para ver en qué momento le pongo el parche más bonito que ustedes identifiquen. No se llaman parches, se llaman apósitos, pero la mayoría los conocen así. Entonces no se trata de decir, ay, si le pongo este apósito y ya, o el más caro, el que cuesta $5,000. Pues no, esto es importante también porque tienen que tener la conciencia y la curiosidad de saber que no todo lo que uno les venda como estrategia de mercado en cuestión a un producto, no siempre va a ser el más indicado para tu herida. No estoy diciendo que no funcionen los productos, simplemente que si no sabes para qué funcionan, se lo vas a aplicar a una herida y te va a funcionar. Y no vas a saber por qué le funcionó, pero te va a funcionar. Entonces, todo eso tienen que tener la curiosidad para saber de dónde está generándose una cicatrización, de dónde se está estancando una cicatrización y por qué, por ejemplo, a un paciente geriatra se te va a complicar más una regeneración que a un paciente joven. A un paciente quemado vas a necesitar más requerimientos calóricos que a un paciente con una lesión por presión o a un paciente mordido. Todo esto involucra no solo saber de productos, tienes que saber fisiologías, fisiopatologías, todo lo que habitualmente tenemos que saber de cualquier padecimiento de nuestro paciente. Cuando tienes un paciente con vómito, no vas a irte con la visión de túnel a administrar maropitán o administrar metoclopramida. Y la administras y se le quita el vómito, pero el vómito se está generando por un cuerpo extraño. ¿Qué es lo que haces? Quitarle y bloquearle en determinado momento lo que bloquea el maropitán, lo que bloquea la metoclopramida, pero solo bloquea un signo de vómito, un arco reflejo, pero tienes un cuerpo extraño. ¿Y de qué te sirve quitarle el vómito si no estás quitando la causa? Es lo mismo con las heridas. Vamos a ver cómo han evolucionado todos estos términos y tratamientos para las heridas. Es muy poquito tiempo lo que tenemos. Espero que se transmita lo que yo quisiera que ustedes se queden con esto. No les voy a dar recetas de cocina, les voy a dar una introducción de lo que es el mundo de las heridas. Ahí está.
Entonces, a mí me gusta mucho esta frase que la dice Alvin Toffler. Alvin Toffler es un futurista escritor de Estados Unidos, en donde él te dice que los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer ni escribir, sino los que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Así como en mi hoja de vida, en mi currículum, les puedo decir que hace 15 años, 20 años, en donde para mí lo primordial, por ejemplo, para una ruptura del ligamento craneal cruzado era hacerle una técnica de hamaca, una técnica de flow modificada. Ahorita hay 50 técnicas para restablecer la biodinámica de la ruptura del ligamento craneal cruzado. Hay TTA porosa, hay TTA no porosa, hay TPLO, hay infinidad de técnicas. Entonces, sí, en este momento están esas técnicas y el año que viene pueden estar otras técnicas. Entonces, no es que uno se cierre en el mundo de estos, lo que siempre va a funcionar. Tienes que aprender, ya tienes la mente abierta para aprender muchas cosas, tienes que darte cuenta que la medicina va evolucionando y tienes que desaprender todo eso que a lo mejor ahorita ya no está funcionando. A lo mejor en 20 años el yodo era lo máximo. Hace 10 años el CDC estipuló que el embrocado quirúrgico se hace con clorhexidina, que el lavado de manos se hace con clorhexidina, que el yodo ya fue. ¿Sirve? Si sirve, lo ideal es que modifiquemos o cambiemos a clorhexidina. Y entonces ya hace 20 años aprendimos que se utilizaba el yodo. Ya hace 10 años la CDC nos dijo, desaprendan eso y reaprendan a que en este momento la clorhexidina se ha estipulado que da muchos mejores resultados, tiene mayor permanencia, tiene menor irritación ante la piel. Y entonces esto es estar abiertos en todo momento para aprender, desaprender y reaprender. Esto lo dice Alvin Toffler y me gusta mucho tenerlo como estándar de lo que es Mavet. ¿Qué es lo que pasa en cuestión a la cronología del manejo de las heridas o el cuidado de las heridas? En donde pues realmente en veterinaria estamos en pañales. ¿Por qué? Porque lo que nos enseñaron es a tapar un hoyo, a ponerle una gasa, a colocar una gasa con un ungüento, sea de la marca que sea del ingrediente que sea. Colocas una gasa con un ungüento y la herida va a cicatrizar. Le pongas o no le pongas nada, la herida va a cicatrizar. Entonces, pues la miel se ha utilizado durante muchísimos años, más de 5,000 años. Y eso es un cuidado tradicional. Eso se considera como un cuidado tradicional. No digo que no sirva, tiene sus efectos benéficos. La miel habitual tiene sus efectos benéficos. La miel de manuka tiene otros efectos mucho mayores, mejores y totalmente sustentados que la miel habitual. Y lo ideal es que como profesionales de la salud utilicemos productos de grado médico. ¿A qué se refiere esto? A que la manuka tiene que estar esterilizada con rayos gamma, al igual que toda la tecnología que se llega a utilizar. Entonces, anteriormente, hace más de 5,000 años, se utilizaba miel, aloe vera, impregnadas en algún tejido que existiera en ese entonces, ¿no? Por ejemplo, el lino, se utilizaba mucho el lino. Se desinfectaban, por ejemplo, las heridas con vino. Ahorita pues ya totalmente cambió todo eso. Y este es el cuidado tradicional. ¿Sirve? Sí sirve. ¿Por qué no me gusta usarlo? Porque tienes que considerar que este tipo de productos no tienen más de 8 horas de efecto. Entonces, nos sirve de mucho en la mayoría de los pacientes, en la mayoría de las heridas, que coloques este tipo de productos, este tipo de cura cada 8 o cada 12 horas o cada 24 horas. Es algo que no se los deseo a nadie. Imagínense ustedes quemados, imagínense ustedes mordidos con huecos enormes y que los estén manejando 3 veces al día. Es insufrible. Entonces, existe también el cuidado convencional que también estamos muy acostumbrados a esa parte, a colocar una gasa con un ungüento amarillo, con una pomada blanca, del color que ustedes quieran, pero finalmente la gasa habitualmente es de tela.
y esa tela te va a medio absorber el 50% aproximadamente del producto y lo demás lo va a depositar en la herida. ¿Por qué utilizamos un producto con antibiótico hacia una herida crónica si no sabes qué bacterias te están cronificando la herida? Ese es el otro punto que en lo particular pues es lo mismo que un cuidado tradicional. ¿Sirven los productos? Sí sirven. ¿Sabemos utilizarlos? Muchas veces no. ¿Por qué? Porque no hacemos cultivos y no es posible más bien que hagamos tratamientos de heridas sin que hagamos un cultivo. Es absurdo que digamos que estamos tratando una herida si no hacemos un cultivo. Una herida que se estanca habitualmente tiene bacterias implicadas en esa situación de cronicidad, aparte de otros factores, pero tienes que saber a qué bacteria le estás queriendo dar. Si estás nada más cambiando de ungüentitos, pues nunca vas a avanzar adecuadamente, ¿no? Y finalmente, empezamos en 1962, no es ayer, no es antier, no es hace un año, no es hace 2 años, es hace más de 20 años, 30 años, 40 años, ¿cuántos años son? De 1962 para acá. George Winter descubrió y empezó a aplicar lo que es la cura en ambiente húmedo. Él empezó a considerar que había productos, bueno, él desde el inicio, más adelante viene una diapositiva, él hizo un experimento con unos cerditos y a un grupo le hizo una herida y la cubrió con una película plástica. A otro grupo le hizo la misma herida y no la cubrió. ¿Qué es lo que le dieron de resultados estos experimentos, estos trabajos? Que el grupo de cerditos que estaba cubierto solo con un plástico de poliuretano regeneró 3 veces más rápido que los que estaban expuestos al aire. Entonces empezó a desarrollar los productos que pudieran mejorar el proceso de cicatrización, mejorar su entorno de la herida y se empezaron a generar muchísimos productos para esta parte de la regeneración, que son los hidrocoloides, las espumas, los alginatos, los hidropolímeros. En el caso, por ejemplo, de los humanos utilizan mucho apósitos con carbón activado porque a ellos sí les molesta que les huelan las heridas. A los perros, a los gatos, a los hurones, a quien sea, les vale un cacahuate que les huelan las heridas. Los gatos son un poquito más quisquillosos y quieren estar limpios, pero habitualmente no es como un humano. Un humano deja de vivir por una herida. Entonces, se fueron generando más productos con base a los requerimientos de la población. Y entonces, en esta parte ya empieza el cuidado avanzado de una herida. ¿Por qué? Porque ya no solo te estás enfocando a tapar un hoyo, ya estás enfocándote a mejorar el proceso de cicatrización, ya estás enfocándote a mejorar la piel perilesional, ya estás viendo la piel perilesional, ya estás viendo la condición general del paciente. El cuidado avanzado de una herida no es colocar un apósito y ya, eso es algo avanzado. No, tienes que hacerlo de manera integral. Y a la par con esto, se empieza a hacer la regeneración activa de tejidos. ¿A qué se refiere con esto? A células cultivadas. ¿Cuáles son las células cultivadas? Queratinocitos y fibroblastos. No hay más. Todo esto de la medicina regenerativa, de estar, como les decía, pues mi formación no es que salí de la carrera y de la facultad y me dediqué a hacer heridas, ¿no? A trabajar con heridas. No, tuve una formación en la que tuve que siempre sustentar todo lo que yo hacía. Si yo veo una imagen de un caballo con un pescado ahí pegado, para mi curiosidad, a ver, ¿para qué funciona esto? ¿Por qué se lo están colocando? ¿Realmente funciona para todas las heridas? ¿Qué es lo que se necesita? Tenemos que tener la curiosidad y la capacidad de decir, esto no es seguro para el paciente, esto sí es seguro para el paciente. Todo lo que utilicemos sobre un paciente tiene que ser de grado médico. La miel tiene que ser de grado médico y tiene que ser esterilizada con rayos gamma.
y la piel de pescado tiene que ser esterilizado con rayos gamma. No hagan tonterías de estar desinfectándolas con agua oxigenada, con antisépticos, con cloro. No, tienen que ser de grado médico. Si queremos vernos como profesionistas, que nos respeten como profesionistas, hay que hacer nuestro trabajo como profesionales de la salud. También tenemos lo que son los moduladores de proteasas, son ya apósitos un poquito más avanzados, que lo que te hace es que lo que te cronifica una herida es el proceso inflamatorio. Y entre ese proceso inflamatorio existen muchas proteasas, metaloproteasas principalmente, y pues si no modulas ese sobrecrecimiento, esa situación de tener muchas metaloproteasas, la herida se te va a estancar. Entonces no es que esté inflamada la herida y le tengas que dar meloxicam, carprofeno o algún coxib o lo que sea desinflamatorio, no. Tienes que manejarlo de manera local. Y factores de crecimiento, pues también se ha estado dando en la ingeniería genética, todo de preferencia y tiene que ser de grado médico. Entonces, después de esto y junto con esto, se empezó a generar la terapia de presión negativa. Hay una disyuntiva ahí en el año, algunos dicen que en el 93, otros dicen que en el 97, pero finalmente es en los 90, en donde se empezó a utilizar este tipo de terapia en humanos. Es donde se descubrió, no se descubrió en animales, se descubrió en una persona que tenía una herida en su pecho. Y finalmente en el 2001 se hace la primera aplicación de la terapia de presión negativa en animales. En el 2009, el doctor David Alzate, algunos me imagino que lo han de conocer o ubicar, está en Medellín. Él fue el primer latinoamericano que utilizó la terapia de presión negativa y lo sorprendente es que lo empezó a utilizar en abdomen. Ya después lo empezó a utilizar en heridas, pero bueno, lleva muchísimos años de experiencia. Y en el 2016, yo aquí en México empecé a utilizar la terapia de presión negativa con un paciente que llegó en choque séptico por mordeduras. El paciente estaba fatal, el paciente de hecho entró en paro cardiorrespiratorio, lo sacamos del paro cardiorrespiratorio y decidimos colocar la terapia de presión negativa. ¿Por qué? Porque era un paciente que se manejaba 3 veces al día, se le colocaba miel de no grado médico. ¿Qué es lo que hacemos? Empiezo a investigar qué es lo que le podría ayudar más a este paciente. Le colocamos la terapia de presión negativa. En menos de 15 días ese paciente salió adelante, se fue a su casa y santo remedio. Lo que está hace más o menos 2 años como en mucha persistencia es el identificar y el controlar el biofilm de las heridas. Esto ya lo hemos escuchado mucho en los oídos, en la piel, y es fundamental que aprendamos a identificar el biofilm. Es algo, o sea, podría hablarles todo el día de lo que es el biofilm, pero pues no hay mucho tiempo. Entonces, nada más quédense con esta palabra, les voy a explicar un poquito más adelante lo que es el biofilm. Y esto es lo que ahorita nos está llevando a que se retrase más la cicatrización de las heridas. Y bueno, no sé si alguien ha utilizado este tipo de apósitos en sus heridas. Esta técnica es una técnica así súper sencilla en donde colocas un apósito de hidrofibra, que esa es la técnica original. Yo en lo particular utilizo un apósito con biguanida y esto te sale así súper barato. O sea, no te gastas ni $0.50, ni 50 centavos de dólar. O sea, en este paciente me gasté 25 centavos de dólar o menos, y es una herida grande. Entonces, esto te da presencia profesional, te da una protección hacia tu herida, y esto se lo quitas cuando regrese a su retiro de puntos. Entonces, esto es aprender, reaprender y desaprender. Esto para mí se me hace algo muy profesional que nosotros aprendamos a ya entregar hacia nuestras cirugías. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en cuestión a cuando nos llega una herida? Se dice fácil, pero lo que yo he visto en esta trayectoria es que es lo más difícil de la veterinaria. Se los puedo asegurar que es lo más difícil de la veterinaria.
¿Por qué? Porque la mayoría de los propietarios, de los tutores o responsables, los hemos maleducado nosotros mismos, en donde sí, venga mañana y le seguimos lavando la herida, no se preocupe, va bien, y nunca le enseñan la herida, y nunca le enseñan la evolución, y nunca le dicen, ayer medía 10 centímetros, hoy mide 9. Ese es un error que hemos tenido garrafal de no ir dando una evolución hacia el propietario. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Llega un paciente, claro que esté estable, más adelante igual les voy a enseñar un árbol de decisiones, se evalúa la herida, se le da un diagnóstico a la herida, así como les decía en un principio, ¿por qué tiene vómito? Ah, porque tiene un cuerpo extraño. ¿Por qué tiene este hoyo? Ah, pues porque lo mordieron. ¿Por qué tiene esta tunelización? Porque lo mordieron. ¿Por qué tiene este tejido todo muerto y todo duro, todo acartonado? Porque está quemado. Es importantísimo que sepamos hacer un ECOG hacia una herida. Es lo mismo que siempre aprendimos de medicina interna, darle un ECOG a un hipotiroidismo, a un hiperadrenocorticismo, a un trauma craneoencefálico, es lo mismo. Entonces, hay que hacerle la evaluación, diagnosticarlo, empezar a tratar la causa, si fue un traumatismo craneoencefálico, pues tratas el traumatismo craneoencefálico y tratas la herida que tiene. Si es una lesión por presión, por ejemplo, haces todo un abordaje para evitar que se siga generando una lesión por presión y tratas la herida. Y todo esto te va a llevar a hablar con los propietarios. No es llegar y decir, sí, le voy a tapar su hoyo y venga mañana. No, tienes que ir con un plan. Y tu plan siempre va a generarse hacia que se cierre lo más rápido posible esa herida. Si habitualmente te lo llevan un día después, tienes que recurrir a este acrónimo, el acrónimo TIME. Ya es algo que he ido repitiendo desde hace muchos años. Es un acrónimo que es súper básico, que tenemos que saber utilizarlo. Ya hay muchos más acrónimos, pero el más básico es este acrónimo. Y entonces hay un sinfín de nombres, apellidos que tú le puedes dar a tu herida. Por ejemplo, una apiómetra. ¿En dónde entraría? Una apiómetra entraría, no sé si se ve mi señalador. Una apiómetra entraría en lo que es una herida limpia contaminada. ¿Por qué? Porque vas a hacer todo lo posible para que no se genere una situación de ruptura de útero, por ejemplo, y estás con todas las condiciones de asepsia y antisepsia en tu cirugía, en tu quirófano, pero sabemos que ese útero viene lleno de bacterias. Entonces, esa herida es una herida limpia contaminada. ¿Qué vamos a tener de riesgo en una limpia contaminada? Una infección de sitio quirúrgico. Entonces, ahí ya le estás dando como un abordaje a tu herida. Si es limpia contaminada, señora, señor, es una herida limpia contaminada en donde puede pasar esto, principalmente puede tener una infección de sitio quirúrgico. Por ejemplo, tenemos una herida por mordedura. ¿Qué tipo de herida es esta? Habitualmente son heridas contaminadas si no los llevan en el periodo dorado, pero si no los llevan después de 2, 3 días o hasta una semana, esa herida ya está infectada. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que ya es una herida crónica. ¿Y qué va a pasar? Que no va a cicatrizar en los 14 días, 15 días que habitualmente consideramos, ¿no? Entonces, todo eso lo tienen que hablar con el propietario. Eso es lo importante de este diagramita, lo tienen que hablar con los propietarios. ¿Por qué? Porque es donde empiezan a ver todos los conflictos de que, doctor, pero si usted no me dijo que se iba a complicar, si nada más era un hoyito, ¿por qué no le puso solamente toques de violeta? Entonces, todo esto te va a ayudar a que tú le des una buena comunicación al propietario, que le des una comunicación asertiva, no nada más que le vas a cubrir un hoyo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues evaluar siempre tus heridas cuando llegan. ¿Qué es lo que haces? Tener reglas desechables con los datos que te van a servir a ti para tu expediente clínico, ponerles nombre, el tipo de herida, la fecha, como básico. Y pues ya si quieres poner tus logos, pues está magnífico, ¿no? Y en lo particular yo diseñé esta hoja de valoración y seguimiento de las heridas. ¿Qué es lo que te genera?
pues un seguimiento a una herida. ¿Por qué hago esta hoja? Porque todo esto es lo que le tienes que revisar a tu paciente. Si tiene exudado nulo, si tiene exudado escaso, si huele feo, si qué tipo de exudado es, cómo están los bordes, qué tipo de tejido estás teniendo. Si tienes 0% de granulación, estás frito. Si tienes 100% de biofilm, también estás frito. Entonces, todo esto te va a ayudar a darle un seguimiento, a decirle al propietario, ¿sabe qué? La semana pasada teníamos 0% de granulación y hoy ya tenemos 50%. Ah, pues vamos bien. Aquí en las dimensiones, ¿sabe que tenemos una profundidad de 15 centímetros? Vamos muy mal. Y tenemos esos 15 centímetros desde hace 3 meses, vamos fatal. Entonces, todo esto te ayuda a ti para ir decidiendo si vas bien o si vas mal. Entonces, es importante también que sepas cómo salió tu cultivo. Siempre tienes que tener en mente cómo salió tu cultivo. Y también es importante para las finanzas saber qué material estás utilizando. Qué material estás utilizando en general y el tratamiento que le estás dando a la herida. Por ejemplo, puedes utilizar 5 gasas de 10x10, 2 hisopos, utilizaste Prontosan y utilizaste una MD. Ese es tu material utilizado. Y guantes y cubrebocas. ¿Qué utilizaste para la herida? Utilizamos una MD y Prontosan. Eso es como lo tienes que ir desglosando. Y muy importante, siempre darles tratamiento para el dolor y nutrición específica para la patología que estás teniendo. También es importante que sepas y que identifiques cuáles son las comorbilidades de tu paciente. Si es un paciente geriatra, eso es una comorbilidad. Si tiene 10 años, eso es una comorbilidad. Si tiene insuficiencia renal, eso es una comorbilidad. Si tienes anemia, si tienes erliquia, si tienes anaplasma, esas son comorbilidades que te van a estancar el proceso de regeneración de tu herida. Tienes que tener muy claro, tú como profesional de la salud, si tú estás tratando la herida para prevenirla, para curarla o para darle calidad de vida. ¿Cuáles son las heridas que se previenen? Las lesiones por presión. ¿Cuáles son las heridas que les tienes que dar calidad de vida? La mayoría son las heridas neoplásicas, la mayoría. Y todas las demás se curan. Entonces, ese es tu objetivo, curar la herida en el menor tiempo posible, ¿vale? Y bueno, para todo esto, pues tienes que saber las fases de la cicatrización de las heridas, hay subfases, y esto te va a ayudar a saber qué producto puedes aplicar en ese momento de la fase de la cicatrización. Por ejemplo, si ya pasaron 15 minutos y tu herida sigue sangrando, ahí tienes un problema de coagulación, hazle tiempos de coagulación, ve cómo están las plaquetas, hazle pruebas de parásitos intracelulares, de anaplasma, de erliquia, no sé qué hay en Bolivia, me imagino que sí hay hemoparásitos, y ahí empiezas a ver qué es lo que necesita tu herida. Ya, sí generó una hemostasia de 5 o 10 minutos. Pasamos al periodo de la inflamación, que tiene que durar de 3 a 4 días. Y entonces, después de ese tiempo ya empieza a generarse la granulación. Y tú llevas 3 meses y no ves nada de granulación. ¿Qué es lo que pasó? Que se te estancó en el proceso inflamatorio. Y eso es lo más común, que se te estanque en el proceso inflamatorio. Entonces, tienes que ir visualizando que si ya pasó un mes y sigues con tu herida toda inflamada, con tus bordes engrosados, con la piel perilesional con eritema, con lecho liso que no se ve con tejido de granulación, ya se te estancó, ya es una herida crónica. Entonces, también si tú estás teniendo ya una fase final en donde el colágeno que está más activo ahí y más presente es el colágeno 1, pues vas a tener que aplicar productos que tengan colágeno 1. Si tú decides colocar colágeno desde el principio, tiene que ser colágeno 3. Si, por ejemplo, ya te estancaste en los bordes, tienes que ver qué productos te van a reforzar la elastina y qué productos te van a ayudar a la contracción. Entonces, todo esto tienes que visualizarlo con todo lo que tú estás viendo en tu herida.
Hay que considerar que hay factores de la herida que no te van a dejar avanzar, principalmente la infección del biofilm. Por ejemplo, la localización. La localización no sé si alguien ha tenido heridas en el codo, en la axila, en los talones, en las ingles. Son las peores heridas que te pueden tocar. ¿Por qué? Porque son zonas de movimiento, y son zonas de movimiento en donde tú no vas a tener estable tu herida y no vas a tener una cicatrización que se vaya generando de manera adecuada. Entonces, pues es muy importante identificar la localización, porque puedes tener una herida de 120 centímetros cuadrados, toda la espalda, todo el pecho, todo el tórax, y cierra mucho más rápido que medio centímetro en el talón. Eso es muy importante que lo identifiques. Hay que también considerar que si tú empiezas a utilizar apósitos y ves que tu herida está muy seca y le pones un apósito que te seca la herida, pues vas a fracasar. Y en contraparte, si tu herida está muy húmeda y le pones un apósito que te va a conferir humedad, pues vas a fracasar. Entonces, si tú escoges un apósito incorrecto, tu herida se va a estancar. Si no identificas que tu herida está debida a una neoplasia, pues también vas a seguir gastando en productos, y si no haces un histopatológico, te vas a quedar ahí en seguir gastando insumos sin que te des cuenta que ya estás teniendo una neoplasia más que una herida, o que la herida se generó por una neoplasia. Si tienes, por ejemplo, un cuerpo extraño, es muy común, por ejemplo, cuando los perros se pelean, y nos ha tocado que les encuentras un diente un año después, y entonces hace una fístula. Siempre que tengas una fístula, siempre, siempre, siempre piensa en un cuerpo extraño. Cuerpo extraño es un diente, un hueso, una espiga, un cachito de palo, y puede ser una sutura o un implante. Las reacciones a los cuerpos extraños se pueden presentar años después. He tenido pacientes de 7 años después, presentan fístulas porque los esterilizan con cinchos, porque los esterilizan con hilos de pescar, o porque hacen cirugías con hilos no absorbibles. Y pues también si tienes una herida isquémica, si tienes una mala oxigenación, pues también se te va a retrasar. ¿Cuáles son los factores del paciente? Pues cualquier enfermedad te puede retrasar una herida. Cushing, anemia, desnutrición, una quimioterapia. Pacientes geriatras van a absorber menos los nutrientes, van a regenerar más lento, si tienen dolor, todo esto. Y la más importante es la hipoalbuminemia. Entonces, todo esto te va a hacer que se retrase tu cicatrización. Y también una de las más importantes es de los factores de quién atiende. ¿Quién atiende? Pues nosotros. Pero no es lo mismo que alguien haga esta cura del lado izquierdo que la cura del lado derecho. Las obras de arte también se curan, y las curan especialistas en curar arte, ¿no? Entonces, no es lo mismo que tú te esfuerces a hacer algo estético a que solo estés buscando que se cierre un hoyo. Entonces, ¿qué tienes que buscar? Siempre, siempre en un manejo inicial de una herida, que el paciente esté estable. Si no tienes paciente, no tienes herida que tratar. Protege tu herida, siempre protege tu herida, y estabiliza a tu paciente. Si tu paciente ya está estable, limpia, si tienes tu paciente estable y tienes la herida limpia y el tejido lo consideras sano, ciérralo. Ciérralo lo más rápido que puedas. Y si estás en el periodo dorado de cerrar una herida. Si tu herida ya está contaminada y el tejido está desvitalizado, te vas al acrónimo TIME. ¿Para qué sirve el acrónimo TIME? Para preparar el hecho de la herida. Nada más. Lo preparas para un injerto colgajo, para un cierre diferido o secundario, o un cierre por segunda intención. ¿A qué se refiere este acrónimo TIME? Es al quitar todo el tejido que nos sirve, que es el tejido no viable, a manejar el proceso inflamatorio y de infección en la herida. Aquí es donde tú tienes que aprender a manejar el biofilm. ¿Qué es el biofilm? Es una capa que está protegiendo a las bacterias y no está dejando pasar a los antibióticos, ni tópicos, ni sistémicos, ni nada. Entonces tienes que hacer estrategias para el control del biofilm. ¿A qué se refiere con la letra M? Al control de la humedad. La mayoría de las heridas crónicas tienen un exceso de humedad. Entonces tienes que tener herramientas para control de la humedad.
¿A qué se refiere la letra E? A los bordes de la herida, esos ya terapias mucho más avanzadas cuando se te estancan los bordes. ¿A qué se refiere con la cura en ambiente húmedo o el control de la humedad? A utilizar los apósitos. Ya lo vimos que George Winter fue el que empezó a utilizarlo. ¿Y qué es lo que se empezó a determinar? Que utilizar una herida cubierta, un apósito, te va a generar que esto no se metan las bacterias, que sea impermeable a las bacterias, que sea impermeable al agua, que se genere un intercambio de gas en el lecho de la herida, de gases, perdón, y que se absorba el exceso de exudado, la mayoría de las terapias para esto, ¿no? Hay unas que te confieren hidratación hacia la herida. Entonces te va a mantener la humedad adecuada, no te va a tener encharcada la herida. Y no necesitas que le dé el aire a la herida. Se llama cura en ambiente húmedo. Entonces, después de esto, y a la par también de esto, se genera también lo que es la terapia de presión negativa para heridas. ¿Para qué es este tipo de terapia? Para heridas altamente exudativas. Esta yegua generó 10 litros de exudado. ¿Cuántas gasas hubieran utilizado para 10 litros de exudado? ¿Cuántos apósitos se utilizarían para 10 litros de exudado? Utilizamos esta terapia. Este paciente consideraban que se iba a restablecer su herida en más de un año y lo restablecimos en menos de 3 meses. Y también es importante que consideren que esto es lo que está pasando ahorita en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo, esto es lo que la gente ya está teniendo como vida cotidiana. El perro tiene guardería, hay guarderías para gatos, hay spa para perros y gatos, y entonces ¿tienen o no tienen las posibilidades de pagarte un tratamiento para una herida? Claro que lo tienen. Sí es más difícil que paguen por su salud, pero claro que tienen para pagarte. Vamos rápidamente ya a los casos clínicos. Las principales patologías que nosotros vemos es la infección de sitio quirúrgico. Es importante que aprendan a diferenciar. Este es un término que es relativamente recién mencionado, porque lo he estado mencionando y mencioné. En lo particular, yo solo lo había escuchado en medicina humana, y la mayoría de nosotros tenemos la característica de decir que las heridas se dehiscentaron. Sí es un término adecuado, pero tiene que tener sus características. ¿Por qué se genera esto? Por muchísimas cosas. ¿Qué hay detrás de estos pigmentos que a veces colocamos sobre las heridas? No sabemos qué hay. Esta herida estaba infectada, esta herida tenía una infección de sitio quirúrgico profunda y no nos dejan ver una infección de sitio quirúrgico. Vean este otro paciente. ¿Qué vemos en este paciente? Un drenaje pasivo mal colocado, un cierre de una herida que no tendría que llevar un drenaje pasivo, tendría que llevar un drenaje activo. ¿Y qué es lo que vemos? Esto es lo que estaba abajo de este paciente. Este paciente es este paciente. Entonces, si nosotros colocamos este tipo de pigmentos, no vamos a poder visualizar que esto está pasando adentro de nuestro paciente. ¿Qué es lo que pasó con este paciente? Que lo cerraron con un drenaje que era pasivo, no lo desbridaron, simplemente porque alcanzó la piel. Y no se trata de eso. Sí, está bien que te alcance la piel, haz un desbride, quita lo que no sirve y haz un drenaje activo. Si tienes drenajes de Jackson Prado o de Blake, mucho mejor. Los Penrose no te sirven para este tipo de heridas. De hecho, hace muchísimos años que no los utilizo porque no te sirven. O sea, si lo vas a utilizar para un espacio de 5 centímetros, mejor lo cierras. Son en heridas como muy características que realmente te funcionan. Para mordeduras no te sirven. Entonces hay que considerar que se genera un efecto de iceberg. Esto te genera una infección de sitio quirúrgico por un mal abordaje. Se utilizaron 5 antibióticos en 2 días. ¿Qué nos da de resultado? Resistencia para todo, porque le administraron 5 antibióticos que no supieron ni para qué. La estuvieron lavando con solución salina. La solución salina no te mata las bacterias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que perpetúas un problema y se genera un problema de sepsis en este paciente. Entonces, todo esto
pues hay que considerar que si abordamos una herida desde un principio mal, se va a complicar. Es una herida crónica, es una herida aguda mal manejada. Vean lo que nos ocasionan este tipo de pigmentos. Esto es una infección de sitio quirúrgico de cavidad, de órgano o cavidad. Así es como la veía el propietario en casa. ¿Y qué es lo que vemos ya con un acercamiento? Que tenía todo el abdomen de fuera. ¿Qué es lo que vemos arriba? Del lado izquierdo, una dehiscencia, una infección de sitio quirúrgico. Es una infección de sitio quirúrgico, es una cirugía ortopédica que se le colocó un implante, es una panartrodesis. En el momento que se te exponga un implante, es una infección de sitio quirúrgico. La mayoría de las veces, hay que diferenciarlo, pero la mayoría de las veces son infecciones de sitio quirúrgico. Este otro paciente del lado derecho es un paciente que se le hizo una enterotomía por cuerpo extraño, es una cirugía limpia, contaminada. Ese es su nombre y su apellido. ¿Qué es lo que tiene de predisposición? Que se puede infectar. ¿Qué es lo que tiene de predisposición? Un implante que se puede infectar. ¿Qué es lo que tiene de predisposición una cirugía de campaña que hacen con catgut? Que se te puede infectar. Entonces, todo eso tienes que considerar cuando te firman una hoja de autorización. ¿Sabe qué? Esta cirugía es riesgosa, se puede infectar. Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes? Este paciente, por ejemplo, es un antiguo pastor inglés que tenía 9 años, desgraciadamente la semana pasada falleció. Esta paciente la vi hace un año, tenía 9 años, se le había realizado una mastectomía y a la par se trató una piómetra. ¿Qué es lo que hacemos con este paciente? Siempre acuérdense de evaluar. Vamos a ver este video. Y vean, estoy introduciendo un estilete donde aparentemente, pues sí tiene ahí un socavamiento, tiene ahí, pues, espacio muerto abundante. Y si se dan cuenta del lado izquierdo, la piel aparentemente está cicatrizada. Y sí es lo que pasa, cicatriza la piel, pero lo de abajo es lo que está complicado. Entonces, vean lo que pasa con este paciente. Hacemos un desbride de toda la herida y según yo, ya estábamos listos. Entonces aquí empecé a hacer el desbride, hago la toma para cultivo biopsia. Esta es una técnica que les recomiendo que hagan, es un cultivo a base de una biopsia del tejido porque la mayoría de las bacterias se quedan estancadas profundamente. Entonces se coloca en un tubo de ensayo, se le pone solución salina y se manda lo más rápido posible al laboratorio. O sea, aquí estoy siendo muy cautelosa para no perforar, porque aparentemente solo era una infección de sitio quirúrgico profunda. Y, oh sorpresa, seguía haciendo la evaluación. Tú tienes que hacer una evaluación primaria. Esta es tu evaluación primaria. Bueno, esta no es tu evaluación primaria, perdón. La evaluación primaria es cuando te llega al consultorio, lo subes a la mesa de exploración y haces esto mismo que estoy haciendo de meterle un hisopo y te imaginas que algo está fatal ahí adentro, pero no es como certero. Tendrías que hacer una evaluación secundaria. Esto fue una evaluación secundaria. Finalmente, esto de abajo fue una evaluación terciaria. Hice un desbride quirúrgico. Aquí sí tienes que desbridar lo más rudo posible y, oh sorpresa, cuando veo en la parte craneal, en la parte proximal, tenía comunicaciones al abdomen. ¿Qué es lo que hicimos? Manejamos la herida abierta. Teníamos peritonitis y teníamos una herida externa muy contaminada. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Colocamos este sistema de terapia de presión negativa para abdomen. Es una terapia que te va a mejorar los tiempos de recuperación de la peritonitis. Ahorita lo que estoy manejando de tiempos para el alta de una peritonitis aproximadamente son de 8 a 9 días. Esta paciente pues sí estaba bastante mal, era una paciente muy grande, generó como 5 litros de exudado y afortunadamente le fue bien, pudo vivir un año más y desgraciadamente, como les decía, pues se hizo mastectomía por carcinoma y hace más o menos una semana falleció por metástasis.
¿Qué es lo que vamos a tener con las mordeduras? Perdón, antes de que se me pase. ¿Qué es lo que vamos a tener en la infección de sitio quirúrgico? Esto es algo muy, muy, muy importante. La infección de sitio quirúrgico no solo es ver que le pusieron pinturitas, no es solo ver que hicieron un abordaje inadecuado, no es solo ver que no hicieron un cultivo, no es solo ver que aplicaron 5 antibióticos no con base a un cultivo. Es darte cuenta que hay muchísimas cosas atrás de que tú tengas una cirugía lo más aséptica posible. En esto es muy importante los que hacen ortopedia, cómo tratan a su implante. No lo compran y así lo meten al autoclave. Lo tienen que lavar, lo tienen que desinfectar, lo tienen que meter a autoclave y de preferencia hacer controles a esos autoclaves para saber si realmente se están generando esterilizaciones contundentes hacia sus instrumentales. Y aparte, pues, ¿qué tienes que hacer? Rasurar adecuadamente, limpiar tus aspersores cada que los usas, usar guantes para las evaluaciones de las heridas, siempre guantes, siempre guantes. Aquí estoy utilizando guantes no estériles para evaluar la herida. Ya cuando toco la herida, son guantes estériles. En este, por ejemplo, solo era un cambio de apósito, uso guantes estériles, pero cuando entro a quirófano, hago un cambiadero de guantes, hago un cambiadero. En este, por ejemplo, en este paciente, coloco estos campos desechables, hago el procedimiento, hago el desbride y cambio de campos, cambio de guantes, cambio de bata, cambio de instrumental. Y todo eso son factores que te van a llevar a prevenir una infección de sitio quirúrgico. Embrocado con clorexidina, embrocado con clorexidina, la desinfección la esterilización de sus instrumentales, tener lo más limpio posible. El quirófano es un quirófano, entrar con gorros todo, entrar con pijama completa, no estar entrando y saliendo. Se ha demostrado que entre más entran y salgan, hay mayor predisposición de presentar una infección de sitio quirúrgico. Entre más gente haya, hay mayor predisposición de una infección de sitio quirúrgico. Y entonces, pues son un conjunto de factores. No es que solo pinten a sus heridas, no es que pongan un apósito, simplemente tienen que saber que hay muchísimos factores atrás para la prevención de una infección de sitio quirúrgico. Y obviamente si van a hacer campañas, tienen que considerar que pues tienen que ser mucho más cautelosos. ¿Por qué? Porque no pueden omitir 30 factores que te van a generar una infección de sitio quirúrgico. No lo pueden omitir. Pueden omitir alguna que otra cosita, pero no brincarse los fundamentos quirúrgicos. Vamos a ver lo de las mordeduras. Tenemos que considerar que si llega un paciente mordido y crítico, lo tenemos que estabilizar. Cualquier paciente que llegue crítico, lo tenemos que estabilizar. Este paciente está inestable, es un paciente que llegó con 2 hoyitos y es un paciente que se murió. Con 2 hoyitos, no estaba perforado el tórax, no estaba perforado el abdomen, simplemente tenía una bacteria fatal para él, tuvo Pasteurella multocide y tuvo un desenlace fatal. O sea, en 24 horas este paciente se murió. Entonces, este es un árbol de decisiones que yo desarrollé, en donde si ustedes tienen un paciente mordido, siempre tienen que proteger la herida para rasurar y evitar que se metan contaminantes. Si ustedes tienen un paciente inestable, lo estabilizan, usan el ABCDE, y esto tiene que ser de 3 a 5 minutos. No pueden estabilizar a un paciente en 3 días. Lo estabilizan. Y si el paciente sigue inestable, tienen que buscar la causa de la inestabilidad. Si su inestabilidad es porque tiene perforación de tórax o abdomen, entran a reparar ese problema. Si, por ejemplo, es un paciente que la herida no les está causando la inestabilidad, por ejemplo, un trauma craneoencefálico, y pueden manejar a ese paciente, a esa herida, lo que pueden hacer
es proteger la herida con un hidrogel o con un antiséptico, siempre protegiendo la vida del paciente. Si es un paciente que sigue inestable, pero es manejable, entonces si entra en el periodo dorado de las 4 horas, desbridan, hacen un cultivo biopsia, lo lavan y tienen que considerar irse a la preparación del lecho de la herida, porque ya, cuando ya pasaron esas 4 horas, de 4 a 6 horas que en alguna literatura te marca, si son más de 4 a 6 horas, hacen su cultivo biopsia, desbridan, lavan, preparan el lecho de la herida. ¿Para qué? Para seguir con una cura en ambiente húmedo, para hacer una instilación Mavet, que esta es una creación mía, o para seguir con la terapia de presión negativa y buscar el cierre de la herida. Si pueden encerrarlo de manera directa, está perfecto. Y utilizar siempre en espacios muertos extensos, drenajes activos. Si tienen ese paciente que ya pasaron por toda esa estabilidad, inestabilidad, estabilidad y poderlo manejar en 4 horas, porque su estabilidad la pueden muchas veces hacerla en menos de 4 horas, desbridan, lavan y cierran. Si es una abulsión ligera, como les digo, de menos de 5 centímetros, drenaje pasivo o cierre directo. No se compliquen. Si ven menos de 4 a 6 horas, lo cierran directo. Si es una abulsión mayor, no le pongan Penrose. Pónganles drenajes activos. Pueden hacer artesanales o de mejor calidad, que son los de Jackson Prado o los de Blake. Entonces vean este paciente. Pues este paciente aparentemente pues le alcanzaba la piel, pero es una abulsión gigante. ¿Por qué le voy a poner un Penrose? Y aparte el Penrose no tiene que tener orificio de salida en la parte superior, solo tiene que tener un orificio de salida y tiene que ser un orificio diferente a la herida principal. ¿Cómo me llega este paciente? En choque séptico, hacemos el desbride y vean cuál es el resultado del desbride. Vean todo lo que tenía afectado y este paciente estaba cerrado. Por esta situación no es bueno que pongamos pigmentos sobre las heridas y mucho menos si no tenemos idea de cómo van a evolucionar. Nos tenemos que considerar que las heridas de perro por mordedura siempre te van a generar una abulsión. Es así 99% seguro que te van a generar una abulsión. Y entonces, ¿qué te van a dejar como consecuencia? Que este tejido pierda la irrigación hacia los tejidos aledaños, hacia los tejidos más profundos y se empiecen a inocular bacterias, se empiezan a desvitalizar órganos, principalmente los músculos. ¿Y qué es lo que tenemos como abordaje o tratamiento? Como les comentaba, tienen que evaluarlo primero. Siempre tienen que evaluar, no se confíen de esos hoyitos, no los cierren. No los cierren, por favor, métanles hisopos, vean cuánto está de profundidad y hagan hagan drenajes activos, ya sea el Jackson Prado de preferencia o el artesanal si ustedes gustan. Si ya pasó ese tiempo de periodo dorado, entonces utilizan la terapia de presión negativa o utilizan la cura en ambiente húmedo. Esto está prohibidísimo. No utilicen venoclisis, no utilicen materiales que no estén indicados para lo que tienen que utilizarlo. Esto no es un Penrose, esto no es un drenaje pasivo, no lo utilicen. Ni guantes. ¿Cuál es el efecto que tienen los gatos en sus mordeduras? Son efectos de estocada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Desbridar, lavar, y muchas veces con eso darles su antibiótico de amplio espectro para anaerobios principalmente, y a veces con eso tienen. ¿Por qué? Porque solo con que hagas un buen desbride profundo, puedes colocar un apósito, puedes colocar algún hidrogel y habitualmente no pasa nada. Si no le lavan, se va a hacer un absceso y solo tienen que desbridar el absceso. Esto es lo que se genera habitualmente, es donde muerden los gatos. Los gatos muerden en zonas diferentes que los perros. Y lo importante que tienen que considerar es que si un perro muerde a un gato, también le van a generar abulsión. Si un gato muerde a un perro, también le van a generar un efecto de estocada. Si un gato nos muerde a nosotros, nos va a generar un efecto de estocada. Si un perro nos muerde a nosotros, no nos va a generar abulsión. Nos va a macerar, nos va a machacar, nos va a generar
efecto de estocada porque nosotros no tenemos esa característica que tienen los mamíferos de que se les avulsiona la piel. Y esto, por ejemplo, es un paciente felino que lo habían mordido, que no había pasado el periodo dorado, que decidimos desbridarlo, lavarlo y colocarle estos drenajes artesanales. Son bastante cómodos, bastante prácticos, y hasta abajo del lado derecho se visualiza una bomba elastomérica. ¿Qué es lo que hicimos con esto? Manejarle el dolor con una bomba elastomérica. Y finalmente, vamos a ir terminando lo que son las quemaduras. ¿Cuántas quemaduras ustedes consideran que tratan en sus heridas? La mayoría va a decir, no, pues yo no recibo quemados, yo ni sé qué hacerle a un quemado, ¿no? Y pues no, la realidad es que tratamos más de los que nos imaginamos. La mayoría de las heridas que tenemos o son mordeduras o son quemaduras. Permítanme tantito, es que está un paciente anestesiado. Entonces utilizamos, perdón, es que está anestesiado un gatito. Perdón, entonces atendemos más de las que nos imaginamos. ¿Qué es esto? Es un paciente atropellado que tiene una herida por abrasión. ¿Qué es una herida por abrasión? Es una herida por fricción, que es lo que te va a generar una quemadura. Quemadura por fricción o por abrasión. Entonces, atendemos a los quemados. Atendemos muchos quemados, pero no nos damos cuenta. ¿Qué es lo que pasa con estos pacientes quemados? Que va a tener una característica en particular. Esto lo tienen que así súper aprender. Son las zonas de Jackson. Son puntos característicos que les estoy dando de las 3 patologías más importantes. Las zonas de Jackson son las que se van a presentar en estos pacientes. Estos pacientes, no sé si ven mi apuntador, ojalá y sí. Del lado derecho estoy señalando el tejido que ya está negrito. Eso se puede considerar como una escara. Del lado izquierdo también todo lo que se ve negro se puede considerar como una escara. Más abajo se genera esta zona que se llama de éstasis, la amarilla, y más abajo está la zona de hiperemia. Si ustedes les llega un paciente así, ahí tienen las 3 zonas, y estas 3 zonas se pueden ir profundizando. Si ustedes no hidratan esa herida se va a profundizar y en vez de tener una capa de escara van a tener 2. Eso es a lo que me refiero con que se profundizan. Si ustedes hidratan al paciente y a la herida, en vez de tener 2 capas de tejido muerto, van a recuperar la zona de éstasis y se va a mejorar el tejido y se va a generar una zona de hiperemia y de granulación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos un hueso expuesto y necrótico con signos de necrosis? También se desbrida. Y no se puede colocar cualquier apósito de absorción. Tienen que cubrirlo con apósitos vaselinados o parafinados y arriba de esto sí colocar una hidrofibra o una terapia de presión negativa o una espuma o una esponja. Y eso te va a permitir que a la vez de que se hidrata tu hueso, se va a regenerar el tejido blando. Y lo más importante en todas estas heridas de tibiotarsal, es que las estabilicen ortopédicamente lo más pronto posible. Si tu paciente está estable y llega nada más con esta abrasión, le colocas un AFE transarticular. Y también le colocas un AFE transarticular. Y también le colocas un AFE transarticular. Entonces, todos estos pacientes son pacientes atropellados que tienen estas zonas de necrosis, de escara, y que se van a seguir profundizando. Entonces, por más que te alcance la piel, no la cierres. No la cierres si tienes tu tejido expuesto, si tienes tejido necrótico expuesto, porque se te va a dehiscentar, se te va a infectar y vas a tener un fracaso. Vean lo que pasó con este paciente. Este paciente alcanzaba la piel, se cerró, se genera un síndrome compartimental, se genera un caos ahí adentro y esto es lo que tenemos. Desbridamos, quitamos el síndrome compartimental, colocamos un apósito para pacientes quemados, que es el Mepilex, y esto es lo que obtenemos aproximadamente un mes después. Y ya para ir finalizando también, este paciente es un paciente atropellado. Es un paciente que atropelló su propietario lo atropelló
¿Y qué es lo que estaba haciendo un colega? Lavándole esos hoyitos. ¿Qué es lo que haces con esos hoyitos? No puedes mejorar nada ya de esa herida. Ese tejido ya está muerto. ¿Qué es lo que haces? Desbridas. ¿Qué es lo que encuentras debajo de este desbride? Este tejido amarillo que se llama esfacelo. ¿Qué es lo que hacemos con esta herida? Intentamos colocar apósitos que te tenían que durar 5 o 7 días, nos duraron menos de un día. ¿Qué es lo que hacemos? Colocamos terapia de presión negativa. Si tú eres altamente exudativa, no pienses más que en terapia de presión negativa. Si no tienes al alcance, apósitos de alta absorción. ¿Qué es lo que tenemos de resultado con la terapia de presión negativa? Estos son los tejidos que te genera la terapia de presión negativa. ¿Qué hacemos con esto? Hicimos la preparación del lecho de la herida para decidir si aquí cerrábamos con un cierre diferido, si hacíamos un colgajo o simplemente colocábamos un injerto, ¿no? En este caso se utilizó un colgajo de avance y el paciente le fue bastante bien. De lo más importante que tienen que visualizar como profesionistas, como les decía en un principio, no estamos acostumbrados a cobrar, no estamos acostumbrados a decir mis servicios valen esto porque sé esto, porque pagué un curso aquí, porque pagué un curso allá, porque estoy utilizando 50 gasas, porque estoy utilizando un cubrebocas que ahorita están carísimos, porque estoy utilizando unos guantes que ahorita también están carísimos, porque estoy llevando 1 hora de mi tiempo, 2 horas de mi tiempo, 3 veces al día, 4 veces al día o 1 vez a la semana. Eso es lo que ustedes tienen que visualizar. Y les hago esta tabla, les enseño esta tabla para que vean la diferencia. Yo ya no les hago un comparativo con una terapia tradicional de lavar la herida 3 veces al día. Ya lo que hago yo un comparativo de un apósito básico, de un apósito avanzado y de una terapia con instilación de terapia de presión negativa. Y vean la diferencia. En un paciente boxer quemado que tiene más del 30% de área de superficie corporal quemada, ¿cuánto gastarían si utilizan terapia de presión negativa? 50,000 pesos. Estos son como 3 por 2, 6, como $2,500. Entonces, $2,500 que te vas a llevar en 10 días. Terapia de presión negativa en 10 días con 50,000 pesos. ¿Qué va a pasar con un apósito básico? Que vas a verlo durante 4 meses, que lo vas a ver el doble de veces que un apósito avanzado. El apósito Aquacel es avanzado, pero el Mepilex es mucho más avanzado. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando utilizas un Aquacel, te vas a tardar 4 meses, pero en cuestión a las revisiones vas a hacer más procedimientos, vas a hacer 16 procedimientos, no sé si alcanzan a ver, vas a hacer 16 procedimientos. Con la terapia de presión negativa vas a hacer 3 procedimientos. Con el apósito Mepilex vas a hacer 8 procedimientos. En 4 meses vas a hacer que tu propietario gaste 100,000 pesos. De eso, la mayoría se va a las empresas que te venden los insumos. Y tú, como profesionista, vas a ver, híjole, es que la cuenta ya está altísima, ¿cómo le voy a cobrar más yo si ya el apósito está carísimo? Ese es el problema. En Estados Unidos y en Europa cobran por minuto de atención del profesional. Nosotros cobramos porque Dios nos dio vida, pero no sabemos cobrar. Entonces tenemos que ir aprendiendo a cobrar nuestros insumos y nuestros servicios. Se cobra el servicio y se cobra el insumo aparte. Si realmente ustedes desglosaran lo que realmente utilizan en un tratamiento de una herida, de la técnica que ustedes utilicen, terminan siempre regalándole algo al propietario. Y si lo pueden hacer con todos sus pacientes, felicidades, pero eso a veces demerita el trabajo del gremio. ¿Por qué? Porque si tú cobras lo que tienes que cobrar y van con el de al lado y le dice, no, pues, ¿por qué le está cobrando 50,000 pesos si yo le cobro 2,000? Entonces, el que le está cobrando bien es un carero. El que no le está cobrando bien es un buen colega. Y al contrario, estamos demeritando nuestra profesión y a lo que nos dediquemos, a lo que sea.
Es difícil que lo visualicemos de esta manera porque la mayoría no tiene esta visualización económica del costo-beneficio de los insumos o productos que utilicemos para las heridas. Entonces, acuérdense mucho de esta imagen y de cualquier imagen que vean cuando un perro va a la guardería, cuando un perro lo está paseando, un paseaperros, cuando un perro a veces vive mejor que nosotros. ¿Tienen para pagar nuestros servicios? Claro que lo tienen. Lo vimos ahorita en la pandemia que estaban las clínicas saturadas porque los tutores o responsables tenían tiempo de ver que tenían un perro o un gato, lo que le querían hacer todo. Entonces, ¿tienen para solventar lo que nosotros pedimos? Sí. ¿Tienen para un cultivo? Sí, tienen para un cultivo. ¿Tienen para hacer una química y un hemograma? Lo tienen. Yo no trato heridas si no hago un cultivo. Yo no trato heridas si el propietario me viene y me dice, yo prefiero ponerla agua oxigenada. Los planes los proponemos nosotros. Tampoco es que nos cerremos. Hay muchos que te llegan con información buenísima, pero tenemos que tener una guía, tenemos que tener un liderazgo de decir, a ver, la herida se va a tratar así, 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 le propongo esto, ¿lo acepta o no lo acepta? Si no lo acepta, que firme una hoja de no autorización de servicios. Si firma la hoja, que firme una autorización de todas las complicaciones que pueda haber y de cómo le puede ir al paciente. Entonces, lo más importante es que no subestimemos, porque en todas partes, el que llega en un Porsche, el que llega en un Cadillac, es el que más te regatea. El que llega caminando con su paciente en una bolsita, es el que menos te regatea. En este paciente, es un paciente que parecía que no tenía ni para la estética y estaba mal. El paciente se veía de la calle, se veía que no tenía dueño. Le sugerimos la terapia de presión negativa y pues aceptó sin chistar nada. O sea, ellos lo aceptaron. Entonces, para concluir, lo más importante es que tengamos comunicación con nuestros propietarios. Si nosotros no empezamos desde un principio a decir, ¿sabe qué? Su herida es muy probable que nos tardemos un mes, es muy probable que nos tardemos 2 meses, es muy probable que nos tardemos 3 meses, es muy probable que no se cure. Eso tienen que saberlo en cada evaluación. Tienen que saberlo todo el tiempo. Tienen que tener comunicación con sus propietarios y tienen que comunicarles siempre el costo-beneficio. No es lo mismo que tengan un paciente hospitalizado 9 días a que lo tengan 4 meses, a que lo tengan 6 meses. En lo particular, yo estuve involucrada en el tratamiento de una paciente que estuvo 10 meses hospitalizada porque se quemó, bueno, en una negligencia se quemó con un tapete térmico y 10 meses fue su hospitalización. Entonces, hagan cuentas de cuántos son 10 meses de hospitalización. Cuando ahora con la terapia de presión negativa, es ese mismo escenario de quemaduras por tapetes térmicos, lo cierro en menos de 2 meses, no 10 meses. A veces en 8 días, 9 días, dependiendo del grado de afección y de lo que esté involucrado. Tienen que considerar que ya estamos en una etapa de hacer trabajo multidisciplinario, transdisciplinario, interdisciplinario. Yo, como lo escucharon en mi currículum, yo soy representante de los veterinarios con los heridólogos humanos de la asociación que se dedica solo a la cura de heridas en México. Es de las asociaciones más importantes a nivel internacional. AMSICHAC no solo es que esté presente en México, está presente en cualquier parte del mundo. Hace un mes, el doctor Bosco, que es un cirujano plástico, se ganó un premio en el Mundial de Heridas de Europa. No en el mundial, en el de heridas de Europa. Pero finalmente es algo súper trascendental que un mexicano de AMSICHAC traiga un premio en el manejo de heridas. Entonces, el trabajo que tenemos es de manera multidisciplinaria, transdisciplinaria e interdisciplinaria. Yo me apoyo mucho con mis colegas, por ejemplo, con la doctora Rocío, que maneja analgesia y anestesia, con una nutrióloga, con el doctor Jesús Méndez cuando tengo que hacer injertos o colgajos. ¿Por qué? Porque no lo podemos hacer todo. Quisiéramos hacerlo todo, la verdad, pero llega un momento que tienes que poner límites.
no lo puedo hacer, lo remito. Si llevas 3 meses con una herida, remítela. Si llevas 1 mes con una herida, remítela. Si no la puedes remitir, si no hay ningún especialista ya en Bolivia, hace 6 meses que hice el primer diplomado, ya una doctora de allá de Bolivia ya hizo el diplomado, la pueden contactar y pues si tienen dudas, yo doy consultas por video, ¿cómo se llaman? Por Timeless, por telemedicina y con gusto les puedo asesorar por esa vía. Y lo más importante es, si yo les estoy diciendo que con lavados diarios nos tardamos 10 meses y con Back Veraflow nos tardamos 1 mes, eso es lo que ustedes tienen que visualizar. El estrés y el dolor por el manejo de la herida lo tienen que visualizar para el paciente, para el propietario y para ustedes mismos. ¿Por qué nadie se quiere dedicar a heridas? Pocos se quieren dedicar a heridas, pocos se meten en el mundo de las heridas porque lo hacen 3 veces al día y no ven un avance contundente. Cuando usan un apósito, el que sea, y lo revisan 7 días después, ahí es donde ven que lo que avanzaban ustedes en 1 mes con lavados diarios, lo avanzamos en 7 días con un apósito. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que visualizar. Si ustedes no se creen que esto funciona, no van a transmitir esa información hacia los dueños. Y pues con esto sería todo, Gianfranco. Estos son mis redes sociales. En Instagram me pueden seguir por HeridasVet y en Facebook ahorita ya solo se puede por la página de Aremi Lujano Mavet. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, en el chat lo Muchísimas podemos. gracias, doctora Lujano. Excelente ponencia. Sé que hay falta de tiempo para un campo tan amplio, tan interesante, sí. Y hay tantas cosas que aprender y que ver. Pero bueno, creo que nos diste una muy buena idea de lo que es manejar ya a ese nivel las heridas, ¿no? Estoy seguro que los médicos de Bolivia pudieron absorber tu ponencia y a ponerse en contacto contigo también, como lo ofreciste, ¿Sí? para tus diplomados y todo lo que tú organizas. Quisiera ahorita pasar, si hay alguna pregunta, con todo gusto, la pueden realizar ahí en el botoncito, en el icono de preguntas y respuestas, o en el chat también. Bienvenida a sus preguntas. No sean miedosos. ¿Algún aventado? Sí los voy a regañar, pero van a aprender. ¿Alguna pregunta, doctores? Bueno, pues parece que no hay preguntas. Pues doctora Lujano, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir el conocimiento con todos los colegas de Bolivia y agradecer a Podium. Bueno, ya que hay una pregunta pues de Gabriela Ponte, ¿el uso de apósitos con antibióticos? Los apósitos traen antisépticos, la mayoría no traen antibióticos. De los pocos que traen antibióticos, por ejemplo, es el Garacol, que trae gentamicina, y la verdad en lo particular no me encanta porque se deshace horrible. Yo prefiero utilizar el Promogram Prisma, que trae colágeno, trae Core, que es celulosa oxidada regenerada, y trae plata, en cuestión a los colágenos. La mayoría son antisépticos, traen plata, traen cloruro de dialquilcarbamoilo, traen bencetonio, traen EDTA, creo que son de los más comunes que hay. Bueno, hay de violeta de genciana, son efectivamente buenísimos, pero no te manchan. Traen violeta de genciana y traen azul de metileno, se llama RTD, pero no te manchan. Entonces, la mayoría son antisépticos, no son antibióticos. Ok, perfecto. No sé si hay otra pregunta, si no, aquí está. ¿Qué tipo de antiséptico me aconseja para heridas infectadas? El doctor Justino pregunta. Buenas noches, Justino. Desgraciadamente, no en toda Latinoamérica puedes encontrar cualquier antiséptico. Afortunadamente en México está cañón, conseguimos lo que sea.
En Bolivia sé que puedes conseguir el Prontosan. Esa es biguanida con betaína. Es una maravilla. Es efectivo durante, por ejemplo, la solución durante 12 horas y el gel te puede durar hasta 72 horas el efecto. Si lo colocas abajo de un apósito, te puede durar hasta 5 o 7 días el efecto. Entonces, te controla el biofilm, te lo rompe, te controla procesos de infección en la herida y aparte te ayuda a regenerar. Perfecto. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, doctores? Sin miedo. Sin miedo a la verdad. ¿Cómo realizo mi tratamiento al rechazo de hilo en suturas? La doctora Gabriela Ponte pregunta. Hay que retirarlo. Justo ayer me tocó una herida por reacción a la sutura. Y era una herida impresionante. Estaba así exudando horrible y solo era una reacción a la sutura. ¿Qué es lo que, o sea, la doctora estaba así infartada en que estaba así teniendo un chorro de secreción? Entonces, tenemos que considerar que si tienen algo que les está generando una reacción, tienen que quitar lo que les está generando esa reacción. Es decir, habitualmente lo que hago es, con un lecho, así lo que hacen es limpiar con clorexidina al 2% y lo que hago es infiltrar con lidocaína, donde se ven esas fistulitas. Se ve clarísimo, ahí se ve la piel delgadita, en donde el hilo se está manifestando más el rechazo. Habitualmente es donde tiene el nudo. Ok. Entonces lo que hacen con una pinza de Kelly, hagan de cuenta que aquí está la fístula, se ve algo como moradito y se ve muy delgada la piel. Metes la pinza de Kelly, se abre así facilísimo y buscas el hilo y lo sacas. Santo remedio. Puedes utilizar algún promotor de la cicatrización, puedes utilizar Iruxol, que si lo encuentran allá, puedes utilizar cualquier hidrogel y te va a cerrar rapidísimo. Si ya es un poquito más grande, puedes utilizar algún apósito que sea altamente absorbente, como el Aquacel, que también lo tienen allá, y el Alevín, que también lo tienen allá. Cualquier apósito de alta absorbencia, si es que ya es más profundo el orificio que están generando. Y siempre pensar en que si tienen una reacción a la sutura, se va a presentar no a los 3 días, no a los 4 días, no a los 10 días, no a los 15 días. Habitualmente se considera que se va a presentar después, o sea, la ley o lo que está escrito es que se presenta 30 días después de la cirugía. Habitualmente nosotros hemos visto a los 15, 20 días, pero solo es eso, quitar la sutura y santo remedio. Reacciones a los cuerpos extraños también, como les decía, al año pueden presentar una fístula cuando tienen un implante o cuando tienen cinchos, cuando tienen suturas no absorbibles. Eso, o sea, es muy común que algunos colegas digan, a mí nunca me ha pasado nada colocando cinchos. No te pasa nada porque a ti no te llega, porque le llega al colega donde ya se cambió de casa, donde ya lo adoptaron, 7 años después, con el páncreas hecho pomada, con el intestino hecho pomada. Entonces, eso lo tienen que retirar. Todo lo que te genera cuerpo extraño y fístula, lo tienen que retirar. Muchísimas gracias. Hago la aclaración de que, una disculpa, de que no fue la doctora Gabriela Ponte la que preguntó esto, sino la doctora Giovanna Fernández. Muchas gracias, doctora Fernández. Sí, Giovanna, perdón. No, fui yo el que dije mal el nombre. Sí. Una disculpa. Nos preguntan, doctora, ¿qué analgésicos recomienda para heridas profundas? Dependiendo del tipo de herida. Por ejemplo, cuando son heridas
por quemadura profundas que llegan hasta el hueso. Así es, infusión de ley, de fentanilo, de buprenorfina, de fentanilo, de morfina, de lidoqueta, de lidocaína, dosis alta. Son de las más dolorosas cuando son profundas. Hay que utilizar gabapentina, pregabalina, alguna N cuando esté eubolémico, amantadina. O sea, en los quemados así les doy un coctelazo enorme porque les duele horrible. Cuando son mordeduras me voy más a la parte de los coxips o los AINES, junto con, a veces, por ejemplo, el Mederilav tiene uno que trae meloxicam y amantadina, pero va a depender de la causa. O sea, tienes que visualizar la causa para saber qué es lo que te está generando el dolor y cómo lo tienes que bloquear. No es lo mismo un dolor neuropático a un dolor por una quemadura. Ok, muchas gracias, doctora. El doctor Justino Churata, ¿qué me aconseja para la granulación de la herida? ¿Sirve la crema de ordeño? Creo que dice ordeño. ¿Cómo de ordeño? Bueno, es lo que escribió el doctor. A ver, Justino, ¿cuál es tu pregunta? ¿Si es crema de ordeño? Bueno, para la granulación, cualquier apósito te va a funcionar si tienes un lecho limpio. Si no está limpio, no puedes colocar ningún producto. Tienes que tener estrategias para descolonizar esa herida. Tienes que utilizar antisépticos de preferencia si está colonizada, con base a una experiencia clínica y de preferencia con base a un cultivo. Si es cierta esa pregunta de crema de ordeño, no se puede. Ningún producto de grado médico, lácteo. No, me está aclarando, dice la crema de orceño es rehidratante y tiene colágeno y un bactericida. Bueno, si trae colágeno, como les comentaba, hay que ver qué tipo de colágeno es, en qué fase estás. Si estás en la fase de granulación, pues tiene que ser el colágeno 3. Si ya estás en la fase de epitelización y maduración, es el colágeno 1. Habría que ver qué tipo de bactericida es. Si, como les digo, no aplique ningún ungüento con algún antibiótico si no tienen un cultivo de por medio. Eso está estandarizado, desgraciadamente todavía en veterinaria no, pero está estandarizado en las guías de la GNOPP, que es una asociación de España que hizo un documento, qué no hacer con las heridas crónicas, y entre ellas coloca no aplicar ningún ungüento o pomada con antibiótico en una herida si no tienes un cultivo. Eso ya está escrito. Perfecto. Pues si no hay otra pregunta, te queremos agradecer mucho, doctora, el tiempo, compartir tu conocimiento. Fue un gusto saludarte y muchas gracias a Podium y a Sofía por permitirnos tenerte esta noche con nosotros. Pues muchas gracias. Ponte, adelante. Gracias, doctora. ¿Cómo está, Gianfranco? ¿No se puede iniciar mi video? Sí. Heidi, ¿me podrías ayudar con el video, por favor? Sí, claro. Listo, doctora. ¿Cómo está? Buenas noches. No agradecer a la doctora Areime Lujano por todo, ¿no? Este conocimiento brindado esta noche, ¿no? A todos los colegas veterinarios de Bolivia. Un gusto haber podido estar compartiendo con usted y brindando, ¿no? Todo ese conocimiento que enriquece, ¿no? La clínica veterinaria diaria, ¿no? Que es algo tan complejo, ¿no? Nosotros como Podio agradecidos, ¿no? De haber estado esta noche, ¿no? Con ustedes, y como empresa creemos que la capacitación de nuestros veterinarios, que son nuestros aliados estratégicos, es un proceso clave para el desarrollo y la competitividad del rubro veterinario. Estaremos, ¿no? En contacto para seguir con nuestro segundo ciclo de VetCon. Como hemos dicho, hoy culminamos con esta magistral conferencia
el primer ciclo, ¿no? De 6 conferencias, y ya nosotros estaremos en contacto con los asesores de venta, pasando por las veterinarias, indicando, haciendo un sondeo, qué les gustaría a ustedes como veterinarios que implementemos en nuestro segundo ciclo de VetCon, para seguir, ¿no? Con estas capacitaciones, ¿no? Que le hacen muy bien a nuestro rubro. Agradecido, ¿no? A todos, Gianfranco, por estos No, 6 muchas gracias, fue un placer. que hemos estado compartiendo con los colegas, con usted, con todo su equipo y con todos los veterinarios, ¿no? Que han sido todas las conferencias que hemos dado, unas mejores que todas, igual la misma capacidad, conocimiento brindado, que creo que todos los veterinarios cuando vamos el día a día a verlos, ellos, ¿no? Nos dan sus comentarios muy positivos, ¿no? Es una nueva modalidad, ¿no? Todo online, ¿no? Debido a la pandemia se ha hecho Sí, sí. esto, ¿no? Porque normalmente estamos acostumbrados a que todo sea, ¿no? Que vamos, que nos reunimos un rato en un espacio, ¿no? De conferencia, ¿no? Entonces ahora, ¿no? Nosotros, ¿no? Se ha hecho este espacio virtual, ¿no? Para seguir nosotros capacitando, ¿no? Durante estos meses, ¿no? Que han sido muy duros para todos, pero que ya estamos saliendo. Agradecidos, ¿no? Y que vamos a seguir en contacto, ¿no? Y muy buenas noches. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Que descansen. Buenas noches a Muchas todos gracias a los todos. asistentes. Gracias. Bye. Bye.